Vale, vamos a ver un repaso de las fórmulas que hay que saber para resolver cualquier ejercicio matemático asociado con rentas, ¿vale? Para controlar bien las rentas, previamente se tienen que controlar bien los ejercicios de capitalización simple y capitalización compuesta, ¿vale? En los ejercicios de capitalización simple y compuesta, a nosotros siempre nos van a aparecer 4 parámetros. Entonces, en matemáticas financieras siempre tenemos que tener claro cuál es el capital final, el capital inicial, el tipo de interés y el tiempo, ¿vale? Fijaros que aquí al tipo de interés le llaman I de interest o tipo de interés, pero otras veces se le llama rate, ¿vale? De tipo de interés también. El T, que para mí me parece más intuitivo, en nuestro temario se llama N. El capital inicial es el valor actual y el capital final el valor final. Entonces, ¿qué fórmulas hay que controlar de capitalización simple? Pues el capital final es igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés por el tiempo, ¿vale? De aquí, si nos dan el capital inicial, el tipo de interés y el tiempo, pues podemos calcular el capital final. ¿Qué ocurre si nos preguntan cuál es el capital inicial? ¿Vale? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es despejar de la fórmula. Capital inicial es igual al capital final partido 1 más I por N, ¿vale? Esto sería en ejercicios de capitalización simple. Importante, C0 es igual a CF por FD, ¿vale? El FD es el factor de descuento. ¿Qué significa factor de descuento? Pues en este caso sería, nuestro factor de descuento sería 1 partido 1 más I por N, ¿vale? Esto suele ser pues 0,95, ¿vale? Este sería el factor de descuento de capitalización simple. ¿Por qué? Porque el tipo de interés multiplica al tiempo, ¿vale? Ahora, vamos en capitalización compuesta, es decir, que los intereses y los capitales se van acumulando. En este caso, la fórmula o la esencia es la misma. El capital final es igual al capital inicial por, ¿vale? En esto voy rápido porque ya la mayoría lo controláis. Por el tipo de interés, lo que pasa que lo elevas al tiempo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en otra clase de matemáticas, que en este temario no se ve, en lugar de utilizar esta fórmula se utiliza el número E, pero aquí no lo vemos, ¿vale? La cuestión de aquí, si me preguntaran cuál es C0, pues es muy sencillo, porque yo despejo y diría CF partido 1 más I elevado a N, pues ya tendría que esto es igual a C0. Aquí de nuevo tenemos que C0 es igual a CF por el factor de descuento. ¿Cuál es el factor de descuento en este caso? El factor de descuento en este caso es 1 partido 1 más el tipo de interés elevado a N, ¿vale? En este caso es un factor de descuento de capitalización compuesta, ¿vale? Esto importante, hay que controlarlo y esta es la base. Ahora volvemos al temario, ¿vale? De rentas hay rentas temporales y rentas perpetuas. ¿Qué diferencia hay entre las rentas y lo que acabamos de ver? En que las rentas no solo está el capital inicial y el final, sino que hay varios capitales intermedios que tú aportarás o que tú recibirás, ¿vale? Y esa es la clave, ¿vale? Cosas aquí importantes. Lo primero, en el temario, pasar dinero del presente al futuro se llama capitalizar. Esto lo solemos utilizar todos. Pero pasar dinero de valor futuro a valor presente se le llama también actualizar y muchas veces en la terminología se le llama descontar, ¿vale? Toda esta parte en la teoría, si es que os la leéis, ¿vale?
se habla de el tipo de interés simple vencido. A nuestros efectos el vencido lo eliminamos del mapa, ¿vale? Y es tipo de interés simple, ¿vale? Que es capitalización simple. El régimen financiero de tipo de interés simple vencido es capitalización simple, ¿vale? Y se le llama vencido porque las rentas son pospagables, ¿vale? Si fueran prepagables, el cálculo sería diferente, similar pero diferente. Y entonces aquí, como todo es vencido, pues utilizamos la capitalización simple, simplificamos, ¿vale? Estas serían las formulitas que tenéis el PDF en la carpeta compartida en Google Drive, y estas serían las otras formulitas de capitalización compuesta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y esto es lo más importante. Vamos hacia las rentas. Lo importante de las rentas, de las prestaciones, de las aportaciones, es que hay temporales, ¿vale? Que las cuales las hacemos por un plazo de tiempo y después tienen un vencimiento. Y hay rentas, prestaciones y bonos que son perpetuos y por tanto son vitalicios y son, entre comillas, infinitos, ¿vale? La formulita de las rentas perpetuas, ¿vale? O infinitas, es muy sencillo. Fijaros, nosotros tenemos un capital y se lo cambiamos al banco por una renta. Cupón, ¿vale? Que esta renta serían nuestros cupones, nuestras cuotas que nos pagaría el banco por hacer una renta vitalicia, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuál es la fórmula que hay que saber? Pues aquí súper sencillo. Para mí la más fácil sería, como es una renta perpetua, no hay capital final, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que saber que ya no hay capital final, por tanto, C0, ¿vale? O valor actual es igual al cupón, voy a poner, o la cuota, ¿vale? Partido el tipo de interés. Con esta formulita, que necesito saber cuál es el cupón o el capital, ¿vale? Pues multiplicaría esto por esto, ¿vale? Que sería aquí lo que pasa dividiendo, pues en este caso pasa multiplicando. ¿Que necesito saber cuál es el tipo de interés? Pues si me dan el tipo de interés, despejo, ¿vale? Lo paso multiplicando y luego paso el VA dividiendo, ¿vale? Esta es la formulita básica que hay que saber. Ahora, en la teoría, tanto en ejercicio numérico como en definición, la renta, el valor actual de una renta temporal, que suena muy extraño porque son muchas palabras y no estás muy centrado, el valor actual, el valor hoy de una renta temporal, y esa renta temporal dura, por ejemplo, 10 años, se calcula como la diferencia de dos rentas vitalicias o dos rentas perpetuas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacen? Fijaros, nosotros tenemos, esto sería el valor actual, ¿vale? Perdón, voy a quitar aquí. Esto sería el valor actual de una renta perpetua, ¿vale? Que hemos visto que es muy fácil. Y luego tengo, esta es una renta perpetua, y esto es importante que lo controléis, inmediata, ¿vale? Inmediata. Y esto es una renta perpetua diferida, ¿vale? ¿Por qué es diferida? Porque no me la van a dar hasta dentro de 10 años, ¿vale? Diferida, ¿vale? Hay algunos productos que son rentas perpetuas diferidas. Fijaros, si yo a todo este trozo temporal de arriba le resto este trozo temporal de arriba, que serían dos infinitos, y un infinito menos un infinito, me quedarían los 10 años, ¿vale? Que sería esto, ¿vale? Ya tengo los 10 años. Entonces, ¿cómo lo haría? Si yo resto la primera por la segunda, ¿vale? Fijaros que la segunda lo que ha hecho es, a esta renta diferida la actualiza por 1 más i elevado a n. Las resto las dos, ya tendría el valor actual de una renta temporal, ¿vale? De hecho, un préstamo, si yo quiero saber la cuota, con esta formulita lo podría sacar, porque es la que se utiliza y es muy sencilla, ¿vale? ¿Qué ocurre?
esta fórmula de arriba es muy difícil de memorizar, pero si sacamos factor común c partido i, fijaros que la formulita ya es más fácil de memorizar, de saber, ¿vale? Entonces el valor actual de una renta temporal es lo que era lo mismo que una perpetua, pero se le resta 1 menos el factor de descuento, ¿vale? Porque si os fijáis, esto es nuestro factor de descuento. Entonces, el valor actual de una renta temporal de 10 años, que es este n, es c partido i, ¿vale? Por 1 menos el factor de descuento. Esto os lo pongo porque así, como aquí la calculadora que vamos a utilizar no te deja memorizar, tienes que saber la fórmula. Y entonces aquí es muy fácil saberlo, ¿vale? Si os acordáis de la renta perpetua c partido i, pues la renta temporal es c partido i por 1 menos el factor de descuento en capitalización compuesta. Tan sencillo como eso, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Si yo tengo el valor actual de una renta temporal, ¿vale? ¿Cuál es el valor final de una renta temporal? Pues sería la renta que tengo, ¿vale? El valor actual de mi renta y la capitalizo, ¿vale? La llevo a futuro. ¿Cómo la llevo a futuro? Multiplicando por 1 más i elevado a n. ¿Qué ocurre? Fijaros, aquí, voy a ponerlo así, sería, saco factor común, ¿vale? Que hemos dicho que sería c partido i por 1 menos 1 partido 1 más i elevado a n, ¿vale? Entonces, al multiplicar esto aquí, tendría VA es igual a c partido i por 1 más i elevado a n menos 1, ¿vale? Tan sencillo como esto. Esta formulita es esta, ¿vale? Entonces, esta fórmula, estas tres formulitas hay que saberlas, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que saber? Pues lo que hemos dicho. La formulita de la renta perpetua, clarísimamente, ¿vale? Que sería VA es igual a C partido I. Esta hay que saberla y luego despejar. Y luego de una renta temporal, esto sería perpetua. Y para una temporal, lo que hay que saber es que VA es igual también a CI por 1 menos el factor de descuento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si yo quiero sacar el valor final en una renta temporal, como sí que hay valor final, esto es el valor hoy. Entonces, para obtener VF, pues cojo y hago VF es igual a VA por 1 más el tipo de interés elevado a n, ¿vale? Entonces, fijaros, donde tengo VF sería igual a C partido I por 1 menos el factor de descuento por 1 más I elevado a n, ¿vale? Pues en esta formulita lo multiplicaría, ¿vale? Y ya está. O sea que fórmulas que tenéis que saber para hacer todos los ejercicios, siempre que os hablen de rentas, estamos hablando de este y de este, ¿vale? No hay más. Entonces, para la mayoría de ejercicios de matemáticas que en estos soléis fallar, estas fórmulas os las tenéis que saber, ¿vale? Y ya no voy a liar más. Entonces, vamos a ver. Ejercicios que son bastante sencillitos y que tenéis que conocer, ¿vale? Aquí creo que no había más ejercicios. Vale, sí. Fijaros, una aportación a prima única. Dice, ejemplo, ¿cuánto obtendré dentro de 10 años si los tipos están al 3%? Esta es la típica. Si aporto 100.000 euros y pasan 10 años, pues obtendré 134.000, ¿vale? Pero si tengo en lugar de 10 años, 30 años, pues obtendré la magia de la capitalización compuesta de 242.000 euros. Ahora,
imagínate que hago aportaciones periódicas y entonces voy acumulando la renta. Dice, ¿qué capital final obtengo si aporto 200 euros al mes a 20 años al 3%? Ahora, este parece más sencillo, pero ya es complejo, ¿vale? Y aquí es donde tenéis que poner atención. Imaginaros, aportaciones periódicas, renta acumulada. Me pregunta qué capital final obtengo, ¿vale? Y estamos hablando de una renta en el que hay 20 años y el tipo de interés es al 3%, pero es una renta. Y no me pide el capital inicial, sino el capital final. Entonces, aquí debería de utilizar esta formulita, ¿vale? Esta formulita, ¿vale? Entonces, esta formulita, si la aplicamos aquí, sería mi capital por el tipo de interés que va dividiendo, 1 más el tipo de interés y elevado por el número de periodos. Pues esto daría 65.000, ¿vale? 200 euros a 20 años a un tipo de interés anual mensualizado del 3%, ¿vale? Pues daría 65.000 euros después de 20 años, ¿vale? Este ejercicio hay que saber hacerlo. Luego, ¿cuánto debería de aportar para tener 100.000 euros? ¿Cuánto debería de aportar hoy para tener 100.000 euros en 20 años cuando me jubile si el tipo que obtendré es del 3%? ¿Vale? Quiero 100.000 euros en 20 años. Y el tipo que obtengo es el 3%, ¿vale? Pues aquí, utilizando esta formulita, yo obtendré 100.000 euros. Quiero saber este capital y quiero saber qué capital tengo que aportar para tener 100.000 euros dentro de 20 años, que esto es el 20, y el tipo de interés, en realidad aquí no lo tengo que hacer anual, lo tengo que hacer mensual, ¿vale? Porque creo que en el enunciado no estaba puesto, pero estoy haciéndolo todo el rato con tipo de interés, con aportaciones mensuales. Pues en este caso, despejando de la fórmula, ¿vale? Lo que estaba multiplicando pasa dividiendo. Total, calculándolo, esto os lo dejo, simplemente es por hacer el vídeo corto, pues tendría que aportar 248,69 al mes para obtener 100.000 euros dentro de 20 años, ¿vale? Ahora, prestaciones. Dice, vamos a una renta perpetua. Dice, tengo 100.000 euros ahorrados y quiero complementar mi pensión. Si hago una renta perpetua, ¿cuánto me darían al mes? Pues nada, como es perpetua, os acordáis de la formulita C partido I, ¿vale? Y esto era el valor actual. Yo tengo 100.000 euros hoy, que es el valor actual, y sé el tipo de interés, que es el que me dicen que voy a obtener, ¿vale? Y lo que quiero saber es cuánto cuota me van a complementar en mi pensión. Pues, por un lado, como tengo el tipo de interés, lo divido. Entonces sería, en este caso, sería 100.000 euros. Este es el capital y este es el 0,03. ¿Qué ocurre? Esto lo paso multiplicando, da 3.000. Pero esto es una renta anual y yo lo quiero mensual. Lo divido entre 12, da 250 euros al mes. ¿Vale? Entonces, si yo cuando me jubile aporto 100.000 euros a una renta vitalicia, me pagarán un complemento para siempre de 250 euros al mes. ¿Vale? Ahora dice, me quiero jubilar y quiero tener una renta de 600 euros durante 20 años. ¿Cuánto capital debería de desembolsar? Pues tengo que calcular el valor actual, ¿vale? Como son 20 años, es una renta temporal. Y la renta mensual que quiero obtener son 600. La duración, 20 años, que son 240 meses. Y el tipo de interés, un 3, ¿vale? Fijaros, yo quiero calcular y dice, ¿cuánto tengo que desembolsar? ¿Vale? ¿Cuánto tengo que desembolsar hoy? Entonces, es la formulita que hemos hablado antes, el valor actual. Hemos dicho que sería C partido I por 1 menos el factor de descuento. Fijaros que aquí yo tengo el capital,
tengo el tipo de interés y el factor de descuento hemos dicho que es 1 partido 1 más i elevado a n. Tengo todos los datos, podría calcularlo. Entonces, en este caso, para obtener 600 euros durante 20 años, tendría que tener un capital de 108.186, ¿vale? Entonces, estos son ejercicios que sí tenéis que saber, ¿vale? Luego, ¿qué rentas vitalicias se ven en comercialización de productos? ¿Vale? Pues las que nosotros vemos, que son las que vende CaixaBank, el asegurador es Vida Caixa, el mediador es CaixaBank, el tomador y el asegurado coinciden, personas físicas residentes en España, y los beneficiarios pueden ser de vida, de fallecimiento, ¿vale? Luego, recordad que existían rentas vitalicias inmediatas, que es un seguro de vida ahorro que a cambio de una prima única ofrece una renta mensual garantizada de por vida, ¿vale? Y se inicia al mes siguiente a su contratación, ¿vale? Y puede incluir o no cobertura de fallecimiento, ¿vale? Perfil de cliente, pues personas en etapa de jubilación o disposición de capital acumulado que buscan complementar la pensión pública, que desean una renta mensual garantizada, y algunos quieren también asegurar transmisión patrimonial, ¿vale? Entonces, ¿qué rentas había dentro de las rentas vitalicias? Pues había rentas de capital reservado, rentas inversión flexible plus, que te protegían frente a la inflación, la renta tranquilidad, tranquilidad flexible y capital cedido, ¿vale? La menor posible, la renta más baja era la de capital reservado, porque como reservas el capital y se lo vas a dejar a tus herederos, pues es la más baja. Y luego la de capital cedido es la renta máxima posible, es muy alta y no hay capital de fallecimiento, ¿vale? En esta no hay posibilidad de rescate. Vale, vamos a ver. Cosas importantes, pues en la de capital reservado la prima mínima eran 5.000, en la de flexible plus 20.000, tranquilidad 20.000 y en tranquilidad flexible 20.000, ¿vale? Esto más o menos os lo dejo para que lo repaséis. En el capital cedido, la prima son 20.000 y no hay rescate ni capital para herederos. Requiere firma notarial y es la máxima renta vitalicia posible. Esto es ideal para gente pues, que no quiere dejar herencia y prioriza los ingresos. Sobre la fiscalidad, solamente tener en cuenta que en el IRPF pues tributan según la edad del cliente al constituir la renta, ¿vale? Más del 70 solo tributa el 8% de la renta como rendimiento del capital mobiliario, ¿vale? Consideraciones adicionales, pues dado que hay carteras gestionadas en algunas de las rentas, pues esto implica riesgo de mercado y hay una obligación de pasar el test MiFID, salvo en el capital cedido, ¿vale? Y es un producto que está sujeto a entrega de documentación KIT y nota informativa, ¿vale? Claves de fiscalidad en los seguros de vida, ¿vale? Las prestaciones derivadas de seguros de vida para caso de supervivencia y mixtos en las que el tomador, asegurado y beneficiario coinciden, tributan en el IRPF como rendimientos del capital mobiliario y se integran en la base imponible del ahorro, ¿vale? Aquí estamos hablando de rentas de seguros de vida, ¿vale? Que estas rentas pueden ser inmediatas, temporales, perpetuas, pero aquí lo que ya estamos hablando de otro tipo de producto, ¿vale? No necesariamente de una renta vitalicia. Entonces, las rentas inmediatas. ¿Qué significa una renta inmediata? Que son rentas asociadas a un seguro de vida. Pues se constituyen al contratar en prima única y el cobro se inicia inmediatamente en el siguiente periodo en el que tú has constituido esa renta, esa aportación de prima única. Tributan solo parcialmente según una tabla fija por edad o duración, y ahora lo veremos. Y son rendimientos del capital mobiliario, ¿vale?
y es un porcentaje fijo de la renta percibida. Vamos a ver. Entonces, fijaros, si yo hago una renta inmediata vitalicia, pues depende, esta renta inmediata vitalicia, tributo en función de la edad en la que la constituyo, ¿vale? Como es inmediata, pues si yo, por ejemplo, tengo menos de 40 años, me grabarán un 40% de la renta que voy obteniendo mes a mes, ¿vale? Si tengo entre más de 70 años, pues sería un 8, ¿vale? Luego, si hago una renta inmediata, pero es temporal, si la renta es hasta 5 años, tributo al 12, ¿vale? Y si es más de 15 años, tributo al 25, ¿vale? Y luego ya, esto es acordarse, yo me acordaría del máximo y del mínimo, y luego ya visualmente, a ver si os acordáis del 12 y del 20, ¿vale? Pero fijaros, 12, 16, 20 y 25, pero yo me quedo siempre con los extremos, ¿vale? Luego, aquí en este tipo de rentas no se añade la rentabilidad histórica al cálculo, solo se aplica el porcentaje a la renta anual recibida, ¿vale? Estas eran rentas inmediatas, ¿vale? Pero también tengo rentas diferidas. Y dice, estas rentas diferidas se constituyen tras un periodo de acumulación, años de prima o capitalización, ¿vale? Puede ser, yo puedo hacer una renta inmediata o diferida. Si es diferida, esa renta diferida también puede ser, cuando empieza a cobrar la renta, puede ser temporal o vitalicia, ¿vale? Y en este caso, en el caso de las rentas diferidas, sí se suma la rentabilidad acumulada al porcentaje grabado, ¿vale? Entonces, la fórmula del IRPF en una renta diferida sería la renta anual que consigo por la tabla anterior. Ya os digo que en función de si es temporal o si es vitalicia, pues tributaré o por edad o por el tiempo, ¿vale? De la renta. Y luego además le sumaré la rentabilidad acumulada previa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula esta rentabilidad acumulada? Dice, es la diferencia entre el valor actuarial de la renta y las primas pagadas, repartida linealmente entre los 10 primeros años o durante toda la duración si es menos de 10 años, ¿vale? Entonces, esto importante. Habitualmente, la mayoría de ejercicios lo único que te dicen y de fiscalidad te hablarán de estas dos tablas, que hay que saberlas, ¿vale? No os liéis con esta fórmula si no habéis llegado a esto de las rentas diferidas. Luego, más cosas. Productos, dice, productos mencionados relevantes en el temario, incluidos de rendimientos de capital mobiliario, ¿vale? Pues de productos que yo os he cogido que tengan rentas o pudieran tenerlas estarían las rentas vitalicias inmediatas y las diferidas individuales, los planes individuales de ahorro sistemático, los PIAs, que sabéis que están exoneradas totalmente si se cumplen unos requisitos, pues que se hacen con una duración mínima de 5 años y se rescatan con renta vitalicia, los PPAs, que son planes de previsión asegurado, que tributan como planes de pensiones, los seguros Unit Link, que tributan igual que otros seguros de vida si cumples unos determinados requisitos, y seguros mixtos, ¿vale? Vale, sobre los seguros mixtos, la tributación es diferente según se rescate el capital en función de la regla del 5%, ¿vale? De aquí que hay que saber en los seguros mixtos que existe el caso 1 en el que el capital en riesgo es inferior al 5% de la provisión matemática, o cuando el capital en riesgo es superior al 5% de la provisión matemática, ¿vale? ¿Qué ocurre? El capital en riesgo menor al 5% de la provisión matemática significa que el componente de fallecimiento del riesgo es muy bajo comparado con el ahorro acumulado. Entonces, cuando el capital en riesgo es menor del 5%, en los seguros mixtos, el rendimiento del capital mobiliario es igual al capital recibido menos las primas pagadas, ¿vale? Eso sería como tu beneficio, ¿vale? Tu rendimiento. Pero si hay un componente de riesgo
elevado, ¿vale? Por eso es mayor del 5% de la provisión matemática. Entonces, no te puedes deducir toda la prima que has pagado, ¿vale? Sino la parte destinada al ahorro, sin la parte que cubre el fallecimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este segundo caso, el rendimiento del capital mobiliario sería mayor, ¿vale? Porque no restas todas las primas pagadas. Simplemente que os quedéis con eso, ¿vale? Que esto lo pasáis por alto cuando lo leéis. ¿Cómo calculo el capital en riesgo? Pues nada, el capital en riesgo, aunque yo creo que esto ya sería ir a pillar, es el capital asegurado por fallecimiento menos la provisión matemática, ¿vale? Ese es el capital en riesgo de estos seguros, ¿vale? Y poco más. Entonces, ¿por qué es importante esta regla del 5%? Porque cambia cuánto tributas si decides rescatar en forma de capital en lugar de constituir una renta vitalicia, ¿vale? Y poco más. Entonces, vamos a ver. Vale. ¿Cuánto te retienen por los rendimientos del capital mobiliario cuando rescatas estos seguros? Pues te retienen siempre el 19%, ¿vale? Pero los rendimientos tributan en función no solo de lo que te han retenido, sino de unos tramos que ya conocéis, ¿vale? Hasta 6.000 euros te retienen el 19%, de 6.000 a 50.000 el 21% y así está el 28%, ¿vale? Luego, cosas a tener en cuenta, dice, si el beneficiario no es el tomador, ¿vale? En un seguro, entonces tributamos en el ISD por herencia, no en el IRPF. Los seguros anteriores a 1994 se pueden aplicar reducciones del 14,28 por año hasta esa fecha, ¿vale? Si el capital diferido acumulado no supera los 400.000. Luego, los PIAs están exentos si se convierten en renta vitalicia y se respetan los límites de aportar 8.000 euros al año y 240.000 en total, ¿vale? Entonces, un PIAs, os lo recuerdo en el vídeo, es un plan individual de ahorro sistemático, es un seguro individual de vida ahorro diseñado para generar una renta vitalicia asegurada, ¿vale? El beneficio fiscal principal de un PIAS es que la rentabilidad acumulada queda exenta de tributación si se cumplen los requisitos. ¿Cuál es esta norma de los 8.000 euros? Te dice, el límite que tú puedes aportar como máximo son 8.000 euros, ¿vale? Para poder beneficiarte de la exención fiscal. Y dice, además de pagar los 8.000 euros, debes de constituir una renta vitalicia cuando termines de ahorrar, ¿vale? Cuando quieras rescatar, lo tienes que mantener al menos 5 años entre la primera prima y el momento en el que quieras constituir una renta. La aportación máxima anual son 8.000 y la total acumulada en PIAs pues tiene que ser 240.000, ¿vale? ¿Qué pasa si te pasas de los 8.000? Pues si aportas más de 8.000 en un año, el exceso no se considera PIAs a efectos fiscales. Pero no pierdes todo el beneficio fiscal, solo la parte que cumple los requisitos, ¿vale? El resto tributaría como seguro de vida estándar, ¿vale? Y ya sabéis que será rendimiento del capital mobiliario y se integrará en la base del ahorro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aporto 7.000 euros en 2022, 8.000 en 2023 y 10.000, aquí me he pasado, en 2024. Pues solo 8 computan para el PIAS. En 2030 conviertes todo en renta vitalicia. Dice, pues si cumples el resto de requisitos, la rentabilidad generada por los 23.000 válidos estará exenta del IRPF y la parte de los 2.000 no válidos tributará como un seguro de vida tradicional, ¿vale? Y poco más. De aquí, lo importante, pues eso, saber que hay rentas vitalicias y temporales, rentas inmediatas y diferidas, que las rentas inmediatas tributan por edad y que las rentas diferidas, ¿vale? Las rentas temporales tributan por el tiempo en el que vas a rescatar el dinero, ¿vale? Y poco más. Yo creo que con esto hacéis un pequeño repaso. Es posible, a partir de este vídeo ya os voy a empezar a enviar
ejercicios de examen que vaya cazando similares o en relación a esto.